I'm David Aguilar, lead pastor at House of Joy. I want to take the opportunity to share with you one of our recent sermons. Have you ever felt like you're strong and you want to serve the Lord, and sometimes we overpromise to God what we are able to do for Him? That's the story I want you to go with me today, the story of the life of Peter that is going to be shared with us by Pastor Becky, our children pastor of House of Joy. Time before you were born, Desde el tiempo antes que tú nacieras, to pray for you, estuvimos orando por ti to take you to church so you could learn, y nos comprometimos a llevarte a la iglesia todo el tiempo para que aprendieras. to talk about God all the time when we were at home. Y te hablamos de Dios todo el tiempo cuando estábamos en nuestro hogar, So when came to that moment, para que cuando llegara ese momento, you already knew Him. tú ya lo conocieras a Él. And it was easy to open up your heart to Him. Y que fuera fácil para ti abrir tu corazón a Él. I challenge you parents, Ahora yo los reto a ustedes padres, as your children's pastor, como su pastora de niños. it's not my responsibility to teach your children about Jesus alone. Quiero decirle que no es mi responsabilidad enseñarle a sus hijos acerca de Jesús, solo yo enseñarles. This responsibility is yours. Esta responsabilidad es más suya. And when we stand and we take that, Y cuando nosotros nos paramos firmes y tomamos esto, when our children get older, cuando nuestros niños sean mayores, those stories and what we've told them about Jesus, esas historias y todas aquellas cosas que les vamos a enseñar acerca de Jesús, is not going to leave their heart. nunca va a dejar sus corazones. It's going to grow. Va a crecer It's going to find a home there. y va a encontrar un hogar ahí en ellos. And I'm a product of what my parents did. Y yo soy un producto de lo que mis padres hicieron o lo que ellos son. And I thank God today that my children are a product of what my husband and I did. Y yo doy gracias a Dios hoy en día que mis hijos son un producto de lo que mi esposo y yo somos. And if you put the time into your kids, Así que lo que quiero decirte es que si tú pones el tiempo y se lo das a tus hijos, you're going to see God go to work in their life. tú vas a ver a Dios trabajando en sus vidas. Amen? Amén. Amen? Amen. That's just a little side note there. Ok, eso solo era un bono. But I felt I was supposed to give that, so I had to do that, okay? Pero sentí que tenía que decir eso, así que tuve que hacerlo, ¿ok? ¿Está bien? We're going to talk today about one of my favorite disciples. Vamos a hablar hoy, esta mañana, acerca de uno de mis más favoritos discípulos. Now, these disciples are 12 guys that followed Jesus. Ahora, estos discípulos fueron 12 hombres que siguieron a Jesús. In fact, this one we're going to talk about is like my absolute favorite, probably because I really, really identify with him. Y el que vamos a hablar hoy es uno de mis favoritos porque en realidad yo de verdad me identifico con él. If there's one disciple that just kind of speaks before he really thinks, Porque hay un discípulo que siempre él hablaba las cosas aún sin pensarlas antes de always decirlas. jumping in before he, maybe puts on a preserver, Siempre se saltaba y se le olvidaba ponerse el paracaídas. it's Peter. Y ese era Pedro. Peter is one of the first disciples Pedro fue uno de los primeros discípulos that Jesus calls. que Jesús llama. Another thing about Peter, Otra cosa acerca de Pedro, there was a time they were in a boat, había un tiempo en que ellos estaban en un barco and Jesus y Jesús starts walking towards them on comienza a water. caminar hacia donde ellos, ahí mismo desde el agua. And I can see this because this is Peter. Y yo puedo ver esto, puedo imaginarlo porque este es Pedro. If you tell me to come, I will. Si tú me dices que vaya, yo voy. And Peter, without thinking it, just gets right out of that boat and Y starts Pedro walking. empezó a caminar en esa agua. Entonces. Oh, I love Peter. He's Yo so amo a excited. Pedro. Yo amo a Pedro. And then he starts looking at the waves. Y después él, cuando está ahí en el agua, empieza a ver like, aquellas whoops. olas y ¡ups! But he did it. He's the only one that got out of the boat. Pero lo hizo, él fue el único que salió de aquel barco. Can you see his excitement? Ahora, ¿puedes sentir tú el ánimo, el gozo que había en él? And wherever Jesus was, Y donde quiera que Jesucristo estaba, there's Peter in the midst. ahí Pedro estaba ahí en la mezcla. Right up there, always asking questions. Ahí siempre haciendo preguntas, Always wanting to know. siempre queriendo saber. Why are you washing my feet, Jesus? ¿Por qué quieres lavar mis pies, Jesús? And right before we get to where we're going today in our story today, Y antes de que lleguemos al lugar donde quiero que lleguemos en nuestra historia esta mañana, he's with Jesus. él está con Jesús. In fact, Jesus has taken all 12 disciples Y de hecho Jesús ha tomado sus 12 discípulos
and he's gone in the garden to pray. y ha llegado a un jardín donde él quiere orar. But out of those 12 disciples, Pero de los 12 de ellos, you always see these three: usted siempre va a ver estos tres: James, Santiago, John, Juan and Peter. y Pedro. He calls them with him. Y él los llama con él, He loves Jesus, Peter porque does. Pedro ama mucho a Jesús. Always right next to him. Siempre ahí pegado a él. And here we're at in this story. Y aquí estamos en esta historia. It's after Jesus has prayed Es después de que Jesús ora and he's ready, he's standing there. y él está ahí listo, parado. And Jesus talks to him. Y Jesús viene y habla con él. Actually, I'll back up. This is right before he prays in the Mount of Olives. Déjeme retrasar un poco. Esto es antes de que él hablara en el Monte de los Olivos. In Luke 22, verse 31, En Lucas 22, verso 31, he says, Simon or Peter, él le dice, Simón o Pedro, Satan has asked to sift all of you as wheat. Satanás te ha pedido para sacudirte como al trigo. In verse 33, Peter replies. Y el verso 33, entonces Pedro contesta. He says, Lord, Y él dice, Señor, I'm ready to go with you yo estoy listo para ir contigo. to prison or death. ¿A la prisión o a la muerte misma? Can you see Peter? ¿Puede ver a usted a Pedro? I'm ready. Estoy Wherever we listo. go. Estoy listo para ir To contigo. prison or death, I'm Para la with you. prisión o para la muerte si tengo que ir. And Jesus answers him, Jesús le contesta y le dice, I tell you, Peter, yo te digo, Pedro, before the rooster crows today, que antes de que el gallo cante esta mañana, you're going to deny me 3 times. tú me vas a negar 3 veces. Can you imagine? This is Jesus whom Peter loves. ¿Puedes imaginarte eso? Porque este es Pedro al que Jesús ama. And he's just told him Y le acaba de decir that he's going to deny him. que lo va a negar. It goes on now to the garden, Pasan algunas cosas, llegan al jardín de Getsemaní and Jesus is standing there. y Jesús está parado ahí. And they come to arrest him. Y vienen a arrestarlo. And in the excitement, Peter draws a sword. Y por el ánimo en ese momento, Pedro saca una espada And it tells us that another in John. y But nos dice en el libro de Juan, here it just says one of them struck the servant of the high priest and cut off his ear. nada más nos dice ahí que uno de los servidores de Jesús agarró, dice, y le cortó la oreja, dice, a uno de los servidores que venían. In the book of John, it tells us that man was Peter. Y en el libro de Juan es donde se nos dice que el que hizo eso con la espada fue Pedro. And Jesus is like, it's not time yet. And he goes and he heals the man's ear. Y Jesús viene y le dice a Pedro, no es tiempo todavía, Pedro. Y él extiende su mano y agarra la oreja y se la pone de regreso y sana al hombre. I want you to see this because I want you to start seeing Peter. Quiero que mires esto porque quiero que comiences a conocer cómo es Pedro. In the midst of everything, En medio de todo esto, he's confused. él está confundido. Jesus gets arrested Jesús es arrestado and he goes with them. y se va con él, con ellos. And here's where our story begins. Y es aquí donde nuestra historia comienza. In verse 54 through 62. En el verso 54 al 62. I'm going to have Pastor David read it in Spanish first. Vamos a leerlo en español primeramente. Lo prendieron, lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó con ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, oh, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, ¿no lo conozco? Un poco después, viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Then seizing him, they led him away and took him into the house of the high priest. Peter followed at a distance. And when some there had kindled a fire in the middle of the courtyard and sat down together, Peter sat down with them. A servant girl saw him seated there in the firelight. She looked closely at him and said, "This man was with him." But he denied it. "Woman, I don't know him," he said. A little later, someone else saw him and said, "You are also one of them." "Man, I am not," Peter replied. About an hour later, another asserted, "Certainly this fellow was with him, for he is a Galilean." Peter replied, "Man, I don't know what you're talking about." Just as he was speaking, the rooster crowed. The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word the Lord had spoken to him. "Before the rooster crows today, you will disown me 3 times." And he went outside and he wept bitterly. We're going to talk about this one more time. Here's Peter. Vamos a hablar acerca de esto una vez más, porque aquí está Pedro. He's just got done telling a little while ago Él acaba de terminar de decir algo hace un momento. to prisoner to death, "I'm going to follow you. A la prisión o a la muerte, yo te seguiré, le dijo Pedro. I'm with you all the way." Yo estoy contigo hasta el final. When they come to arrest Jesus, Pero cuando vienen a arrestar a Jesús, Peter's there. Pedro está ahí He takes his sword. y él toma su espada He cuts off one of the ear of the servants. y corta una de las orejas de uno de los siervos. I mean, he's ready Y él está listo to death even. para ir hasta la muerte si tiene que hacerlo. I'm with you, Jesus. Yo estoy contigo, Jesús. But he sees Jesus. Pero él ve a Jesús It's not time yet. y no es tiempo todavía, le And he dice. goes and he heals this man's ear. Y Jesús va y sana la oreja de este hombre. A miracle, Un milagro. right in the presence of everyone. Ahí mismo, enfrente, en la presencia de todos los que estaban ahí. But they take him anyway. Pero se lo llevan de todas maneras. When I first read this story, these next words just caught me. Cuando yo primeramente leí esta historia, estas siguientes palabras me tocaron. They take Jesus to the high priest. Se llevan a Jesús hacia donde el sumo sacerdote Peter follows at a distance. y Pedro lo sigue, pero desde la distancia. Peter, the one that was right next to him the whole entire time. Pedro, aquel que estaba junto a él durante todo aquel tiempo. Jesus was he wasn't anywhere that Peter didn't want to be. Jesús nunca estuvo en un lugar donde Pedro no quisiera estar con él. And for the first time, Y por la primera vez, Peter is at a distance. Pedro lo sigue, pero a la distancia. I cried when I read that Y yo lloré cuando yo leí esto una vez más. because I'm like Peter. Porque yo soy ese Pedro. And sometimes Y algunas veces I'm confused. yo misma estoy confundida. I don't know what Peter was thinking about. Yo no sé lo que Pedro estaba pensando ahí. Maybe Jesus didn't answer the way he thought he was going to answer. A lo mejor Jesús no contestó de la manera que Pedro estaba esperando que contestara. All I can imagine is he was very confused Todo lo que yo puedo pensar o imaginar es que Pedro estaba muy confundido and he was hurt. y que él estaba herido. And instead of getting closer, Y en vez de acercarse más, he started to draw away. él empezó a alejarse de él. You need to catch that. Tenemos que entender eso. He comes into the courtyard Llegan hasta donde está el atrio and they build a fire. y hacen un fuego. Peter goes in and he sits down. Y Pedro llega por ahí y se sienta junto con ellos. A servant girl's there. Y una muchacha estaba por ahí. She looks very closely at him. Y lo ve muy de cerca él. And she asked him, Y le pregunta, "This man, este hombre, he was with him." ¿él estaba con él? Peter, "I don't even know him." Y Pedro dice, yo ni siquiera lo conozco. Later on, Más tarde, someone else sees him. alguien más ve a Pedro Says, "You were also with them." y le dice, tú sí estabas también con ellos. "Man, I am not." Hombre, yo no estaba ahí. He backs away. Y se fue. Later on, Pero más tarde, someone else comes up. alguien más se acerca. "Certainly,
This fellow Ciertamente, was with him, este hombre estaba ahí con él, for he is a Galilean. porque él también es Galileo. I don't even know what you're talking about. Yo ni siquiera sé de lo que tú estás hablando, hombre. The minute he said that, Y el minuto que él pronunció esto, the rooster crows. el gallo canta. Jesus looks straight at him. Y Jesús lo voltea a ver directamente. Peter remembers Y Pedro se recuerda what Jesus told him, lo que Jesús le había dicho. that before the rooster crows today, he would deny him 3 times. De que antes que el gallo cantara esa mañana, él lo iba a haber negado 3 veces. Peter leaves. Pedro se va, He weeps. He's bitter. él llora amargamente. Weeps bitterly. I can't imagine Yo no puedo imaginarme the confusion Peter had la confusión que Pedro tal vez tenía. standing there. Parado ahí. Do you notice he's the only disciple that showed up? ¿Usted sabe que él fue el único discípulo que llegó ahí, que apareció? Doesn't mention the other 11. No menciona a ninguno de los otros 11. Peter's still there, Pedro estaba ahí todavía. still hanging on, Estaba ahí pegado. but he's not quite sure, Pero todavía no está muy and he's seguro. confused. Está confundido. I can't imagine because I've been there. Yo puedo imaginármelo porque yo he estado ahí. I've loved God since I was 8 years old. Yo amo a Dios desde que yo tenía 8 años de edad. And even before that, I just asked him into my heart when I was 8. Y aún antes de eso, pero simplemente que lo invité a mi corazón a los 8 años. But how many times do some of us, Pero ¿cuántas veces algunos de nosotros, when things don't happen quite the way we want them, cuando las cosas no suceden de la manera que realmente nosotros quisiéramos que sucedieran, we don't understand quite what God is doing, y no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida? is our first reaction to start backing away. Así que nuestra primera reacción es empezar a alejarnos. Peter followed at a distance. Pero Pedro lo siguió a la distancia. We're going to look at 3 things he says. Y vamos a ver a 3 cosas que nos dice ahí. 3 questions are asked of Peter. 3 preguntas son hechas a Pedro He answers each 3 a little differently. y él contesta cada una en una manera distinta. The first one, La primera, the woman comes, looks closely at him, and says, "This man was with him." la primera mujer se acerca donde él y le dice, este hombre estaba con él. Woman, I don't know him. Mujer, yo no lo conozco. As I was thinking about this, I thought, Mientras pensaba acerca de esto, pensé, to know someone is to have a relationship with them. ¿sabe? Conocer a alguien es cuando tú ya tienes una relación con esa persona. So when I say I don't know them, Así que cuando tú dices, yo no lo conozco, I'm denying that I have a relationship. lo que estoy haciendo es negando que hay una relación con él. I don't know him. Yo no lo conozco. The second, La later segunda, on, más tarde, la segunda pregunta. they say, someone else sees him and says, "You are also one of them." Alguien más lo ve y dice, tú también eres uno de ellos. Man, Hey. I am not. Yo no soy uno de ellos. The them he's talking about is, Jesus, the followers, the disciples. Los ellos de los cuales se está hablando es aquellos que andaban siguiendo a Jesús, los discípulos. I'm not one of them. Y él dice, yo no soy uno de ellos. Not only do I not know Jesus, No solamente yo no conozco a Jesús, but I'm not one of them. pero tampoco soy uno de ellos. I'm not a Christian. Yo no soy cristiano. I don't know Jesus, and I'm not a Christian. Yo conozco a Jesús, yo no conozco a Jesús, yo no soy cristiano. The third time they come to him, La tercera vez que vienen donde él and he says, y le dice, "Certainly this fellow was with him, for he's a Galilean." ciertamente este hombre estaba con él porque él también es un Galileo. At this time, Peter completely denies him. Y en esta ocasión Pedro completamente lo niega. I don't even know what you're talking about. Él dice, yo ni siquiera sé lo que estás hablando. It's like he didn't even hear who Es- Jesus was. Es como que él nunca había escuchado quién era Jesús. He doesn't know him. Él no lo conoce. He's not a Christian. Él no es un cristiano ya. He's never even heard of it. Y él ni siquiera nunca ha escuchado de él. And at that moment, the rooster crows. Pero en ese momento preciso el gallo canta.
Last night, as I was looking at this part, there was something that really caught me. La última vez mientras estaba leyendo esta porción de escritura, esta parte realmente agarró mi atención. Because I always see myself as Peter, Porque yo siempre me miro a mí misma como Pedro. and that part, Y esa parte, weeping bitterly because I know llorando amargamente porque yo sé that there's some distance between God and I. que hay una distancia también entre Dios. And I'm the Y one yo. who did it. Y yo soy la que he causado esa distancia. But last night, as I was thinking about this, I started crying because it really hit me. Pero anoche, mientras estaba leyendo esto una vez más, empecé a llorar porque finalmente me cayó el 20. All of a sudden, I saw it from his perspective, Jesus. Y de repente empecé a ver las cosas desde la perspectiva de Jesús realmente. Peter was the only one that came. Pedro fue el único que vino. And when he denied him 3 Y times, cuando él lo negó 3 veces, and Jesus looks at him, y Jesús lo voltea a ver directamente, do you know for the first time he's really by himself now? usted sabe que por primera vez él de verdad estuvo solo. He's really standing there alone. Él estaba ahí parado, solo completamente. Peter doesn't get it. Y Pedro todavía no lo entiende. Jesus understands. Jesús entiende. To do what he's going to do, Para hacer lo que él estaba a punto de hacer, to walk where he's going to walk, para caminar donde él tenía que caminar, to take upon himself the sins of the world. para tomar los pecados de todo el mundo sobre él, It's a solo journey. tenía que ser una jornada de soledad. But when he looked at Peter, Pero cuando él voltea a ver a Pedro, he couldn't understand. Peter can't understand what's happening. Pedro no podía entender lo que estaba pasando. But as much as Peter loved Jesus, Jesus loved him more. Pero por mucho que Pedro dijera que él amaba a Jesús, Jesús lo amaba a él mucho más todavía. Put yourself here. Ahora póngase usted mismo ahí. Either you're following at a distance, ¿Estás tú siguiéndolo a la distancia? and you've been doing that your whole life. Y tal vez lo has estado haciendo por toda tu vida. You've never let yourself get close to him. Tú nunca has permitido acercarte a él. Or maybe you're like me. O a lo mejor tal vez tú eres como yo. You asked him into your life. Le pediste que lo invitaste a tu vida. You've been close. Has estado cerca. You know what it's like to eat with him, Tú sabes lo que es aún comer con él, to talk to him, hablar con él, to be close. estar cerca de él. Every time you read your Bible, you're like, oh, Cada vez que tú lees la Biblia estás full of questions. y estás llena de preguntas. Listening as God's just speaking to Y you. escuchando mientras Dios está hablándote a ti. People know you as being different, La gente te conoce a ti, dicen que eres diferente. and you're totally okay with that. Y tú estás bien con eso. But something happens. Pero algo pasa. Maybe God doesn't answer the way you think he's going to A lo answer. mejor Dios no te está contestando a ti de la manera que tú crees que te debería contestar. Maybe A lo mejor it's not just what you thought anymore. tal vez las cosas no son ni como tal vez tú pensabas que tenían que ser. Instead of pressing in, Y en vez de presionar más, you start backing away. tú empiezas a alejarte. The first thing that gets attacked is your relationship. La primera cosa que se une o que se ata a una relación, Because when you're intimate with Jesus, porque cuando tú estás íntimo, When tienes you're in intimidad relationship- con Jesús, when you're in relationship with him, cuando tú tienes una relación con Él, you are tight, you're tú close. estás pegado, tú estás cerca de Él. The minute you start walking away, that's the first thing that's going to start to En el happen. momento que tú empiezas a caminar hacia el otro lado, va a haber una separación ahí. Your relationship, Tu relación sufre. it's not Jesus, No es Jesús, it's you. eres tú. And you find yourself, Y tú te encuentras a ti mismo, little bit by little bit, poquito a poquito. I don't know him. Yo no lo conozco, I don't know him. yo no lo conozco. Second thing that happens La segunda cosa que sucede is who we are in Christ, our identity es quiénes somos nosotros en Cristo, o sea, nuestra identidad comes under attack. es la que viene y es All atacada. of a sudden, we were like, yeah, I'm a Christian. De repente nosotros decíamos antes, sí, yo soy cristiano. I don't even know them. Y después decimos, yo ni siquiera lo conozco. If you don't turn at this point,
Si tú no te regresas y reconoces eso a este punto, you're going to find yourself like Peter. tú vas a encontrarte a ti mismo como Pedro. You deny even knowing anything about him. Vas a negar que tienes nada que ver con él ni lo conoces. And it's going to take a moment like what Peter had, Y va a tomarte un momento, así como le tomó a Pedro, where you're confronted with Jesus again. donde tú vas a ser confrontado con Jesús una vez más. You feel his eyes on you. Y tú vas a sentir como que sus ojos están una vez más puestos en ti. And you look in his face. Y tú vas a ver a su rostro. Peter looked in his face, Pedro vio el rostro de Jesús, not understanding sin poder entender that Jesus was going to the cross to die for him. que Jesús en ese momento estaba en camino hacia la cruz para morir por él. It says when that rooster crowed, Y dice que cuando aquel gallo cantó, Peter Pedro remembered se recordó and he wept bitterly. y lloró amargamente. Can't imagine that he was shamed. Me puedo imaginar He was broken. el cambio, estaba roto por dentro. I've hurt the one who means most everything to me. Yo herí a aquel que significaba todo para mí. All Peter could see at that moment Todo lo que Pedro podía ver en ese momento was what he had done. era lo que él había hecho. Broken, Roto, and he was alone too. Pedro también estaba solo. Jesus had something to tell him though, Pero Jesús tenía algo que decirle. because it's not just where Peter's at, Pero no solamente es donde Pedro está, it's where Jesus was at too. es donde también Jesús estaba. I have a worship dance Ok, tengo that Melissa's going to come and do for me. una danza que Melissa va a venir a hacer por mí. I've ahora been mismo. listening to this song over and over and over again He estado escuchando esta canción una y otra vez más. because I've been where Peter's at, Porque yo he estado donde Pedro está. and there is hope in that middle of despair. Y hay esperanza aún en el medio de esa desesperación. She would come forward now. Así que ella va a venir ahora mismo.
want you to go with me to verse 32. You Quiero que vayas conmigo al verso 32. probably thought I just skipped it. Probablemente tú pensaste que me había saltado ese verso. Jesus had an answer to Peter Jesús tenía una contestación para Pedro, before even Peter got there. aún antes de que Pedro llegara hasta ahí. Verse 32. El verso 32. But I have prayed for you, Simon, Pero yo he orado por ti, hijo mío, that your faith may not fail. para que tu fe no falle. And when you have turned back, Y cuando tú regresaras, strengthen your brothers. pudieras traer fuerza a tus hermanos. Jesus answered Peter Jesús le contesta a Pedro with such love. con tanto amor. See, I know when they looked at each other, Y yo sé que cuando ellos se vieron uno al otro, Jesus looked at him, Jesús lo vio a not Pedro. with condemnation, No con condenación en sus ojos, but with love. pero con amor. I have prayed for you, Peter. Y le dice, yo he orado por ti, Pedro. See, when we start backing away, this is what I want you to hear. Porque cuando nosotros estamos alejándonos de Él, yo quiero que tú escuches esto. Our backing away leads us to shame. Porque nuestro alejarnos de Él nos va a llevar a perdición, a vergüenza. But Jesus speaks to that and he says, but I have prayed for you, Pero Jesús le habla acerca de eso, le dice, pero yo ya he orado por ti. that your faith may not fail. De que tu fe no falle. See, we always think our belief in Jesus. Porque siempre nosotros pensamos nada más en nuestra creer en Jesús. It's Jesus' belief in us. Pero más bien es cuánto Jesús cree en Did you catch nosotros. that? ¿Has pensado en eso? We think it's what we do. Nosotros pensamos siempre que es lo que yo puedo hacer por Él. It's what Jesus Es, believes about us. es lo que Jesús cree acerca de nosotros. To that lack of relationship Así que aunque había esa falta de relación that Peter created, que había sido creada por el mismo Pedro, maybe that we create. a veces, muchas veces, a lo mejor nosotros Hear la the creamos. words of the Savior who loves you. Escuche usted la palabra de ese Salvador que te ama tanto hoy. I have prayed for you Jesús dice, yo he orado por ti, that your faith may not fail. para que tu fe no falle. Then he says, Y después dice, and when you have turned back, y cuando hayas regresado, that's hope. ¿eh? Eso es esperanza. That's something I can grab a hold of. Es algo de lo que yo puedo agarrarme. Not only did Jesus pray for him, No solamente Jesús había orado por él, but he puts hope in him. pero él puso esperanza de regreso en él. And when you have turned back Le dice, y cuando hayas regresado, to that lack of identity that Peter faced when he said, en esa falta de identidad con la cual Pedro se había confrontado, él dice, when he said, man, I don't know them. cuando él dijo, hombre, yo no lo conozco. Jesus speaks hope into Peter's life. Jesús había hablado esperanza a la vida de Pedro aún antes. When you've turned back, Y le dice, cuando tú hayas regresado, then he gives him purpose. ahora le da un propósito. Strengthen your brothers. Le dice, dale fuerza a tus hermanos. I don't know where any of you are at today. Y yo no sé dónde están cada uno de ustedes en esta mañana. I only know where I was at. Yo solo sé dónde yo estaba. And Jesus spoke those things to me. Y Jesús me habló estas cosas a mí. Maybe you've been following it at a distance. A lo mejor tú lo has estado siguiendo de distancia. You're like, you haven't even allowed yourself to get close to him. Y a lo mejor tú no has permitido ni siquiera a ti mismo acercarte a Él. Jesus speaks to you today. Jesús te habla a ti ahora. I have prayed for you. Y te dice, yo he orado por ti. Jesus, Jesús, when he spoke that, cuando Él habló estas palabras, when he looked at Peter, cuando Él volteó a ver a Pedro, he knew what he was facing. Él sabía lo que Él estaba confrontando. And he went there Y aún así fue ahí, willingly. de su propia voluntad. Why? ¿Por qué? Because because of what I feel towards him, Porque no es como tú te sientes hacia Él, it's what Jesus feels towards me. es como Él se siente hacia mí.
I've heard it said Escuché decir that he hung on that cross, que Él colgó en esa cruz. not because of the nails, Él no estaba colgado no por los clavos, but because of his love. pero más bien por el amor que Él tenía. He endured all that because he loves you. Él soportó todo ese sufrimiento porque Él te ama tanto a ti. When there was no way for you to get back to God, Cuando no había manera de que tú pudieras regresar a Dios, Jesus made the way. Jesús hizo el camino. And he speaks to you who are far off. Y Él te habló a ti cuando tú todavía estabas tan lejos. And he speaks to us who have known him that maybe we've let something come in between us. Y nos habla a nosotros cuando Él mismo sabe que a lo mejor nosotros hemos permitido que algo venga en medio de esa relación. And he says, I prayed for you, Pero Él te dice, yo he orado por ti, that your faith may not fail. para que tu fe no falle. And when you turn, Y para que cuando tú regreses, I'm speaking purpose into your life. ahora yo hablo un propósito para tu vida. Strengthen your brothers. Que les des fuerza a tus Fulfill hermanos. your call. Que cumplas con el llamado. Take up that talent or that gift that God has put into your life Que tomes ese talento, ese regalo que Dios te ha dado, ese don que Dios te ha dado a ti. and walk in it Y que camines en él with every eye closed. con todos los ojos cerrados. It's the time I tell kids, no eyes open. Este es el tiempo que yo le digo a los niños, ninguno puede quedarse con los ojos abiertos, With every eye closed. con todos los ojos cerrados. Maybe you're here today A lo mejor tú estás aquí esta mañana and you have never y tú nunca asked Jesus to come into your life. has invitado a Jesús a tu vida. You've been standing at the distance. A lo mejor te has quedado allá parado a la distancia He's right there. y Él está ahí. Says, I've been praying for you. Y Él dice, yo he estado orando por ti. This is your moment. Este es tu momento. The Bible tells us La Biblia nos dice that while God gave everything, que cuando Dios dio todo, this is a free gift to este es us. un regalo gratis, gratuito para ti y para mí. When you believe in your heart Que cuando tú crees en tu corazón and you confess with your y mouth, tú confiesas con tu boca Jesus is Lord. que Jesús es el Señor, Bible says then you will be saved. la Biblia dice que entonces tú recibes la salvación. Takes two things. Toma dos cosas. You believe in your heart that Jesus died for you, Tú crees en tu corazón que Jesús murió por ti, that he rose again, que Él se levantó entre los muertos and he's been praying for you. y Él está orando por ti. And then you ask him into your life. Y entonces tú lo invitas a tu vida. If that's you today and you say, you know what, I want to do that, Y si eres tú que esta mañana dices, ¿sabes qué? Yo quiero hacer eso. I'm just going to count to 3 real quick. Voy a contar hasta 3 rápidamente. Just raise your hands up real quick. Y levantas tu mano, ¿ok? 1, 1, 2, 2, 3. 3. Levanta tu mano Thank you. en alto. Que Dios te bendiga. Thank you. Que Dios te bendiga. Thank you. Que Dios te bendiga. Maybe you've been one of those that have been far off. A lo mejor tú eres uno de esos que han estado siguiendo de lejos. For whatever reason, Y por cualquier razón, you have let things come in between. tú has permitido que las cosas se pongan en medio. And you find yourself Y tú te encuentras ahora mismo at a distance. a una distancia. Jesus says, Jesús te dice, turn back. regresa. I got a purpose for you. Yo tengo un propósito para ti. If that's you, Y si eres tú, I want you with every eye closed quiero que todos con los ojos cerrados ahora mismo, just to raise your hand up and say, tú nada más levanta tu mano. I know Jesus, but I haven't been where I need to be with him. Tú dices, Jesús, yo sé que yo no he estado en el lugar en que tengo que estar contigo. And I want to recommit my life to Yo him. quiero comprometer mi vida una vez más. If that's you, just on the count of 3, raise your hand. Si ese eres tú también, a la cuenta de 3, levanta tu mano. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Thank you. Levanta tu mano. Señor te bendiga, que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. I'm going to ask the prayer counselors to come forward, please. Voy a pedir a los consejeros de oración que pasen aquí al frente, por favor. You know, Jesus hung Sabes, Jesús colgó alone ahí solo on a cross en esa cruz for you por ti and me. y por mí. We don't always do this, Nosotros no siempre hacemos esto. but I think if my Savior could do that for me,
Pero yo creo que si el Salvador puede hacer esto por mí, surely I'm not ashamed to step out tampoco yo debería tener vergüenza también de hacerlo and say, y decir, I want to know him. yo quiero conocerlo, I belong to him. yo pertenezco a Él. I'm not ashamed to be identified Yo no me da vergüenza ser identificado as his child. como su hijo. So if we could have everybody stand up, please. Así que si podemos tener a todos que nos pongamos de pie. And if you raised your hand Y si tú levantaste tu mano for any reason, por cualquier razón, I'd like you to come forward. te We're voy a going to pedir pray que at the vengas al altar. frente. Queremos orar por ti. Just come. Don't be ashamed. Nada más I ven. saw several hands go up. There's No lots te of people avergüences up de here. venir aquí Come al together. frente. Si levantaste tu mano, ven aquí al Just frente come. ahora mismo. I'll just give you a couple moments. Ven, le vamos a dar un momento para que venga aquí al Thank you. frente. Gracias. Everybody out there, you just raise your hand and start praying for Y them. todos los que please. están ahí atrás, por favor, levanten su mano y empiecen a Just come orar forward. por los que están aquí enfrente. If maybe you said, I should have raised my hand, keep coming. Y a lo mejor tú dices, yo debería haber levantado mi It's mano, pero no okay. la levanté. Ven, no importa, ven hasta acá al frente, aunque no hayas levantado tu mano. We're going to take care of the most important thing first. Porque nos vamos a encargar de lo más importante primeramente. For those of you who raised your hand and said, I've been following at a distance, Por los que levantaron su mano y reconocen y dicen, yo he estado siguiéndolo, pero a la distancia. and I have never Pero yo nunca allowed myself to get close to him. he permitido acercarme a Él completamente. I want to commit my life Y tú dices, yo quiero and my comprometer heart mi vida y mi corazón to Jesus Christ a Jesús today. en este día. I'm going to lead you in prayer. Yo voy a guiarte en una oración. And remember the two things. It's your heart Y recuerda las dos cosas, es tu corazón and it's confession out of your mouth. y es la confesión de tu boca. It's not the words I say, No son las palabras que yo diga, it's the words you say. es las palabras que tú vas a decir. Then Entonces you are saved. tú eres salvo. If you've made this declaration already in your life, pray Si tú with ya them has hecho esta declaración en tu vida, so they're not by themselves. entonces ora por los demás para que no se sientan solos. Let's pray Vamos a together. orar juntos. Dear Father, Padre querido, I thank you yo te doy gracias for sending your son Jesus por mandar a tu Hijo Jesús to take my place a tomar mi lugar on that cross. en esa cruz. Forgive me Perdóname of my sin. de mi pecado. And I ask you right now, Y yo te pido ahora mismo, with everything I am, con todo lo que yo soy, with my spirit, con mi espíritu, with my soul, con mi alma, with all that I am, con todo lo que yo soy, come into my life, que vengas a mi vida, come into my heart, ven a mi corazón and be my Savior. y sé mi Salvador. Jesus, be my Lord. Jesús, sé mi Señor. From this day Y forward, desde este día en adelante for eternity, y por la eternidad, I choose you, Jesus. yo te escojo a ti, Jesús. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. If you did that, Si usted hizo eso, the Bible says all heaven rejoices. la Biblia dice que todo el cielo se regocija. And we'd like to pray specifically more with you and give you some things that will help you on your journey. Y vamos a orar más específicamente con usted y darle algo que le va a ayudar en su jornada también. But for those of you that came also today and you said, you know what, I've been at a distance. Pero aquellos también que vinieron ahora al frente dicen, ¿sabes qué? Yo también me he encontrado siguiéndolo, pero a una distancia. I've just been allowing some stuff to come in between me and Jesus. Y he estado permitiendo que cosas vengan entre mi persona y Jesús. And I'm turning today Y hoy yo regreso to bring my life para arreglar mi vida back to Him. y dar mi vida de regreso a Él. Jesus wants, Jesús quiere. this is what He says, turn back. Eso es lo que dice. Él quiere que tú regreses. He's ready to give you purpose. Porque Él está listo para darte propósito. He told Peter, strengthen your brothers. Él le dijo a Pedro, ve y dale fuerza a tus hermanos. If you keep reading, you find out that's exactly what Peter did. Y si usted continúa leyendo, usted se va a dar cuenta que eso es exactamente lo que Pedro hizo después. We need to take Nosotros necesitamos tomar what God has given us lo que Dios nos está dando and step out in faith y pararnos y caminar en fe. and walk in it. Y caminar en esa fe. Let me pray for you. Déjame orar por ti. And as I'm praying, you just commit it.
Y mientras yo oro, simplemente tú haces ese compromiso con Él. from a prayer of your heart right to the Lord. Con una oración que salga de tu corazón directo al corazón de Dios. You recommit your life to Him. Y tú te comprometes una vez más, te reconcilias con Él. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, I thank you yo te doy gracias that you believe in us, de que tú crees en nosotros, that you pray for us, de que tú oraste por nosotros, that you pray knowing que tú oras sabiendo how much you love us. cuánto tú nos amas. Right now, I thank you Ahora mismo yo te doy gracias for those who have come forward, por aquellos que están aquí en el frente, said, I want to turn back. porque dicen, yo quiero regresar a ti. Breathe Respira, on them, Holy Spirit. respira sobre cada uno de ellos, Espíritu Santo. Restore them Restáuralos into your grace, Lord. a tu gracia, oh Señor. Renew them Renuévalos with your purpose. con tu propósito. May the wells Hazlos completos, of living water just spring forth que puedan ser una fuente de agua que sale para and vida eterna, overflow in their life. que sale, que brota de sus vidas. May the joy of the Lord be their strength. Y que el gozo del Señor sea siempre su fortaleza. The word of God their weapon. Que la palabra de Dios sea esa arma. And may they keep their eyes on you, Lord. Y que puedan mantener ellos sus ojos fijos en ti, Señor. I thank you Yo te doy gracias and I give you y praise. te doy alabanza. Washed by your mercy, Lavados por tu gracia, we are clean. nosotros somos limpios. We commit Nosotros comprometemos our lives, nuestras vidas, our will, nuestra voluntad, our purpose nuestro propósito into your hands. y los ponemos en tus manos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amén. Amen. Amén. I don't know about you. If today's message has been a blessing to your life, we would like to know. So please contact us. And if you have a prayer need or any way we can serve you, and drop us a line. You can find us at How to Join That Church. And we will be honored to serve you and to pray for you. Thank you.